Bien chicos, vamos a continuar con esta segunda parte, ¿sí? de estos videos explicativos del tema de propiedades de los números. ¿Ya? Ya hemos visto qué es multiplicidad, ya hemos visto qué es divisibilidad, cuando los números son múltiplos, cuando los números son divisores. ¿Ya? Vamos a ver a continuación con mayor profundidad los principios de la divisibilidad, ¿no? Entonces hemos dicho que un múltiplo es aquel que se obtiene multiplicando. Un múltiplo viene de multiplicación. Entonces, un múltiplo es aquel que cumple la propiedad de la multiplicidad, es decir, que resulta de multiplicar, ¿no? Y divisor viene a ser aquel que cumple la propiedad de la divisibilidad con otro, es decir, un número es divisor de otro si es divisible, o sea, si se puede dividir, es decir, cuya división sea exacta. ¿Ah? A continuación vamos a ver algunos principios de la divisibilidad, ¿no? Es decir, algunos principios o propiedades de la divisibilidad. ¿Ah? En este caso, pues, ustedes saben que un número entero va a ser divisible a otro, ¿sí? Si al dividirlos, esos números, nos da una división exacta, es decir, el cociente entero y el residuo cero. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto. ¿Cómo represento simbólicamente yo cuando un número es divisible por otro? También lo han hecho en el laboratorio matemático, ¿verdad? ¿Cómo se simboliza? ¿Cómo se denota? ¿No? Se dice, ¿no? Si A es divisible de B, entonces escribo A igual a B y le pongo un bolito arriba. Eso significa que, o cómo se lee o cómo se entiende, que el número A es divisible de este número B. Este circulito arriba significa divisible. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? 3 es divisible de 8, obvio, ¿no? Porque 18 entre 3 me da una división exacta. Entonces, como yo represento o escribo simbólicamente la divisibilidad de 3 con 8, entonces digo acá que 18 es 18 igual 3 y su circulito arriba. ¿Ah? El circulito está por acá, ¿no? Circulito arriba. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entonces ya hemos recordado cómo se representa simbólicamente la divisibilidad. Ahora vamos a ver, como les decía, los principios, propiedades de la divisibilidad o principios de la divisibilidad. ¿En qué consiste los principios de la divisibilidad? Estos principios me van a indicar, ¿sí?, qué operaciones yo puedo hacer entre los múltiplos o entre los divisores, ¿no? ¿Sí? En ese caso, ¿se puede hacer operaciones entre múltiplos? Claro que sí, sí se puede hacer operaciones entre múltiplos. ¿Qué operaciones puedo yo realizar entre múltiplos? Pues puedo hacer, por ejemplo, la suma o la resta. ¿Ya? Yo puedo sumar o restar dos números que sean múltiplos de otro. Pero obviamente no los voy a sumar o los voy a restar como si fueran números naturales, ¿no? Los números múltiplos sí se pueden sumar o restar, pero de diferente manera, ¿sí? Acá dice, ¿no? La suma o diferencia de dos números que son múltiplos de un valor n, ¿ya? ¿Qué me va a dar como resultado? ¿Sí? ¿Qué me va a dar como resultado? Otro número también múltiplo de ese mismo número o valor n, ¿no? ¿Cómo se representa esto simbólicamente, no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Se lee, ¿no? Este número múltiplo de n más otro número múltiplo de n es igual a otro número múltiplo de n, ¿no? Acá tengo la suma. La suma de estos dos números múltiplos del mismo valor es igual a otro número múltiplo también del mismo valor, ¿no? Un número múltiplo de n más otro número múltiplo de n me da otro número múltiplo de n. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden sumar dos números que son múltiplos del mismo valor, entonces yo no los voy a sumar como si fueran números, ¿no? ¿Sí? Yo no voy a decir que esto múltiplo de n más múltiplo de n es igual a 2 múltiplo de n, ¿no? O 2n, no. ¿Ya? No se suman así. ¿Cuál sería el resultado si tengo una suma de dos múltiplos del mismo valor? Se pone como resultado el mismo, pues, ¿no? El mismo múltiplo.
Porque por el principio de la divisibilidad me dice que un número múltiplo de n más otro número múltiplo del mismo es igual a otro número múltiplo del mismo. Y lo mismo aplica para la resta. Si yo resto un número múltiplo de un valor n, ¿no?, menos otro múltiplo del mismo valor n, el resultado es otro múltiplo del mismo valor n. ¿Ya? Así lo vamos a entender, ¿sí? Cuando me den operaciones entre múltiplos, lo tengo que hacer, pero teniendo en cuenta los principios de divisibilidad. ¿Ya? Pero no entiendo, ¿cómo que un número múltiplo de n más otro múltiplo de n es igual a otro múltiplo de n? No entiendo nada, está en chino o en coreano. Vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿no? A ver, un ejemplo para poder entenderlo mejor. Por ejemplo, los números 48 y 32 son múltiplos de 4, ¿verdad? 48 es múltiplo de 4 porque 12 por 4 es 48 y 32 es múltiplo de 4 porque 8 por 4 es 32, ¿ya? Entonces, si sumamos 48 más 32, ¿sí? Si sumamos 48 más 32, me da 80, ¿correcto? Y 80 también es múltiplo de 4, ¿eh? Porque 20 por 4 me da 80. Entonces, de aquí se comprueba este principio, de aquí sale el principio, ¿no? Este 48, que es un número múltiplo de 4, más este 32, que también es múltiplo del mismo valor, me da como resultado 80, que también es múltiplo de 4. ¿Ya? Entonces, de estos ejemplos se comprueba el de acá, ¿no? Que siempre la suma de un número múltiplo de 4 con otro número múltiplo de 4 me da otro número múltiplo de 4. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan así que sumar o restar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un número múltiplo de 4 menos otro número múltiplo de 4 me da como resultado otro número múltiplo de 4. ¿Sí? Y se comprueba del mismo ejemplo anterior, ¿no? 48 menos 32, 16. Y 16 es múltiplo de 4. ¿Ya? Recordemos que los múltiplos son infinitos, ¿sí? O sea, los múltiplos de 4 son un montón. Son infinitos múltiplos de 4. 48, 32, 80 son algunos de los múltiplos. ¿Ya? Entonces yo no puedo decir que múltiplo de 4 más otro múltiplo de 4 es múltiplo de 8. No vayan a cometer ese error, por favor. ¿Ya? No, es imposible. No puedo decir que sea igual a múltiplo de 8. No se puede. ¿Por qué? Porque múltiplo de 4 pues, puede ser cualquier valor. Puede ser 48, puede ser 12, puede ser 16. Puede tomar cualquier valor. Entonces, no se puede saber el valor exacto del resultado. Por eso yo no puedo decir que esto es igual a múltiplo de 8. No se puede sumar. Pero sí puedo decir que el valor que sea va a ser también múltiplo de 4 en la suma y en la resta. ¿Ya? Siguiente principio de la divisibilidad es para la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué me dice este principio? Que si yo multiplico un número que es múltiplo de un valor cualquiera, puede ser de múltiplo de 5, de 6, de 7 o de n, ¿no? Variable, puede tomar cualquier valor. Si multiplico entonces un número múltiplo de un valor n por otro número entero, ya no por otro múltiplo, sino por otro número entero, resulta otro número múltiplo del mismo valor. ¿Sí? Vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Tengo aquí, ¿no? ¿Cómo lo represento simbólicamente? No tengo este número múltiplo de n y lo multiplico por ese número k, que es un valor entero. El resultado no va a ser kn, ¿no? No, por favor, ¿ya? No son números, son múltiplos. O sea, no son números naturales, son números múltiplos, sí, pero no son números naturales. Entonces yo no lo puedo, o no son tampoco pues expresiones algebraicas como para decir que k por múltiplo de n es kn, no. Son múltiplos y para poder operarlos tengo que tener en cuenta los principios de la divisibilidad. Aquí vamos a aplicar el principio de la multiplicación. Un número múltiplo de n multiplicado por un número entero cualquiera me da como resultado otro número múltiplo de n. Y aquí vamos a ver el ejemplo de la comprobación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Dice 56 es múltiplo de 7 porque 7 por 8 me da 56. O si es que yo divido 56 entre 7 me da una división exacta, ¿no? Entonces, si multiplicamos 56, por ejemplo, por un número entero 3, un número cualquiera, 3, me sale 168.
Y 168 también es múltiplo de 7. De aquí se verifica, ¿no? Que si yo multiplico un número, por ejemplo, acá 56, que es múltiplo de 7, le multiplico por un 3, ¿no? Por un número entero, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto me salió? 168, ¿no? Y 168 es múltiplo de 7. De acá se comprueba que un número múltiplo de 7 multiplicado por cualquier número entero me da como resultado otro número múltiplo del mismo. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos que multiplicar múltiplos, no lo voy a multiplicar como si fueran números, ¿no? Lo voy a multiplicar aplicando el principio de la divisibilidad. Vamos a ver el siguiente principio, que es el principio del binomio de Newton, que está relacionado con la potenciación. ¿Ya? ¿Qué me dice este principio? Que si yo tengo un número, si n es un número natural, y R es un número entero, entonces se cumple ¿qué? Dice, ¿no? Que si yo tengo un número múltiplo, ¿sí? De un valor n, y le sumo con un número entero cualquiera, y lo elevo a un exponente también entero cualquiera, ¿ya? Me va a dar como resultado otro número múltiplo del mismo valor, más este número entero elevado a ese exponente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si yo tengo un número múltiplo, no sé, puede ser de 5 y le sumo más un número 1 elevado al cuadrado, por ejemplo, el resultado va a ser el mismo múltiplo más este valor elevado a ese exponente. ¿Ya? Tenemos un caso particular aquí, es cuando el valor de R es igual a 1, ¿no? Y si es resta, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un número múltiplo de un valor n y le resto menos 1 y lo elevo a un exponente k cualquiera, o sea, obviamente tiene que ser un número entero, me va a dar dos posibles resultados. Va a ser igual a este mismo múltiplo n más 1 o va a ser igual a este múltiplo de n menos 1. ¿Cuándo va a ser más 1? Si es que el exponente es un número par. ¿Y cuándo va a ser menos 1 si el exponente es un número par? No entiendo muy bien. Vamos a ver ejemplos concretos, ejemplos más específicos. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, este múltiplo de 7 más 2 elevado a la 17. Acá es una potencia, ¿no? Entonces, si yo tengo este múltiplo de 7 más este residuo 2, y me pide que lo eleve a la 17, obviamente no voy a decir que esto es igual a múltiplo de 9 y después lo voy a elevar a 17. No, por favor, no son números naturales, son múltiplos, entonces tengo que aplicar estos principios. ¿Qué me dice el principio? Que esto va a ser igual al múltiplo del mismo valor más este valor R elevado a este exponente. Entonces aplico igual que acá, ¿no? Entonces, si acá es múltiplo de 7, acá también va a ser múltiplo de 7, más este que es el R, este sería como R, o sea, más 2, elevado a este exponente, más 2 a la 17. ¿Ah? Otro ejemplo más, ¿no? Tengo este múltiplo de 5 menos 1 elevado a la 22. Entonces, este es el caso particular. ¿Ah? Este se parece a este, ¿verdad? N es como si fuera 5, y el K es como si fuera 22. Entonces, esto va a tener dos posibles valores. Va a ser igual al múltiplo del mismo valor más 1 o al múltiplo del mismo valor menos 1. Va a depender si el exponente es par o impar. 22 es par, entonces va a ser de esta forma. Entonces va a ser igual múltiplo de 5 más 1. ¿Ya? Entonces, cuando veamos así operaciones que tengan estas formas, que sean como potencia o que sean como multiplicación, adición o sustracción de múltiplos, entonces tengo que aplicar los principios de la divisibilidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la divisibilidad, como ya les habíamos indicado, está relacionado o tiene que ver con la división. O sea, un número es divisible por otro cuando la división entre esos números es una división exacta, ¿no? Y una división exacta es cuando el cociente es entero y el residuo es 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con las divisiones inexactas? Si dos números no tienen, al dividirlos, no me da una división exacta, sino me da una división inexacta, es decir, hay residuo, ¿ya? ¿Esos serían divisibles? Obviamente no serían divisibles, pero yo puedo expresar la divisibilidad, ¿sí? Yo puedo expresar
la divisibilidad de un número con otro a pesar de que no sean divisibles. Y para poder expresar la divisibilidad de uno con otro cuando no son divisibles, va a tener que estar presente el residuo. ¿Ya? Y va a depender también del tipo de división inexacta que voy a realizar. ¿Ya? Hay dos tipos de divisiones inexactas. ¿Ya? Tenemos la división por defecto y la división por exceso. La división por defecto es la división que hacemos, que nos enseñaron desde la primaria, ¿no? La forma clásica como hacemos la división. ¿Sí? Acá se pone el dividendo, acá el divisor, y aquí el cociente es un número que multiplicado por el divisor me dé un número igual al dividendo, si es que es exacta, y si es que no es exacto, un número que esté lo más cercano al dividendo, pero que no se pase, ¿verdad? O sea, acá se busca siempre el cociente que multiplicado por el divisor me dé exactamente igual al dividendo, si es que es una división exacta. Y si es que no es una división exacta, un número que multiplicado por el divisor esté lo más cercano al dividendo, pero que no se pase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quiere decir que si yo multiplico el divisor por el cociente más el residuo por defecto, me va a dar exactamente el dividendo. Esa es una división por defecto, ¿sí? Y aquí pues el residuo siempre es menor que el divisor, ¿ya? Ahora, pero también está la división inexacta por exceso. ¿Qué es la división inexacta por exceso? ¿Ya? Bueno, una división inexacta por exceso es aquella pues que hay residuo, ¿verdad? Pero este es un residuo por exceso, ¿sí? Es un residuo diferente al anterior, ¿sí? Y por lo tanto también el cociente es diferente al anterior. En una división por exceso, yo voy a buscar un cociente que multiplicado por el divisor me dé lo más aproximado al dividendo, pero que sí se pase. Es lo contrario que la división por el defecto, ¿no? La división por defecto. En la división por defecto el cociente siempre es un número que multiplicado por el divisor me dé un valor lo más cercano al dividendo, pero que no se pase. En cambio, en la división por exceso, el cociente es un número que multiplicado por el divisor me dé un valor lo más aproximado, lo más cercano al dividendo, pero que sí se pase. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. Vamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a dividir, vamos a hacer una división por defecto de 15 entre 2. Esta es una división inexacta, ¿verdad? Entonces, por defecto, aquí el cociente va a ser 7, porque 7 por 2 me da un valor lo más aproximado a 15, pero que no se pasa, ¿verdad? Sería 14. Y acá el residuo por defecto sería 1. Y el cociente por defecto sería 7. Ahora vamos a hacer esta misma división, pero por exceso. Obviamente es una división inexacta porque 15 no es divisible entre 2. Pero que el cociente ya no va a ser el mismo, ¿verdad? El cociente tiene que ser un número que multiplicado por este divisor me dé un valor lo más cercano a 15, pero que sí se pase, ¿no? Que sí se pase. Entonces ya no sería 7, sería 8. Porque 8 por 2 es 16, es mayor que 15. Y en este caso el residuo va a ser negativo, ¿verdad? Porque 15 menos 16 es menos 1. Entonces, si yo quiero encontrarle la relación entre este que sería el cociente por defecto y este sería el residuo, por exceso, entonces miren, el cociente por defecto es 8 y el cociente por defecto es 7 y el cociente por exceso, este es exceso. El cociente por exceso es 8 y el cociente por defecto es 7. ¿Sí? Estamos viendo aquí que el cociente por exceso es 1 más. Entonces, eso es lo que se cumple aquí, ¿no? Que el cociente por exceso siempre es 1 más que el cociente por defecto, ¿ya? Entonces, siempre entre una división por exceso y por defecto, los cocientes se relacionan. ¿Qué también más se relacionan? Los residuos, ¿sí? ¿Cuánto fue el residuo por exceso? Perdón, el residuo por defecto fue 1, ¿verdad? Y el residuo por exceso, menos 1.
¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué se cumple aquí? ¿Qué se está observando? ¿Sí? ¿Qué se observa? Que si yo sumo el cociente, en este caso, ¿no? Si yo sumo el residuo por defecto, que salió 1, le sumo, bueno, en este caso, el residuo por exceso, que salió 1, la suma de esos dos residuos me sale 2. ¿Y qué viene a ser 2? El divisor. ¿Sí? Entonces de aquí sale esta propiedad, ¿no? Que el residuo por defecto más el residuo por exceso siempre es igual, no al dividendo, ¿no? Al divisor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo comprobar esta división por exceso? Bueno, en una división por defecto, en la suma, en la multiplicación del divisor por el cociente más el residuo por defecto me da el dividendo. En una división por exceso no. ¿Sí? El cociente por el divisor menos el residuo me da el dividendo. ¿Ya? Entonces, si yo conozco el residuo por defecto, conozco el divisor, voy a saber cuál va a ser el residuo por exceso, ¿no? Si por ejemplo a mí me dijeran que el residuo por defecto es 8 y el divisor es, no sé, 9, 10 mejor. ¿Y cuánto será el residuo por exceso? ¿Se puede saber? Claro que sí, porque la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso me da el divisor. Entonces el residuo por exceso es 2. Siempre se cumple. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esas son las divisiones por exceso y las divisiones por defecto. Eso aplica pues para divisiones inexactas. ¿Ya? ¿Y para qué me sirven a mí las divisiones inexactas? O sea, ¿para qué yo necesito saber una división por exceso y una división por defecto? Claro, necesito yo saber las divisiones inexactas. ¿Por qué? Porque voy a tener que expresar la multiplicidad o divisibilidad de un número por otro cuando no son divisibles. ¿Sí? Es decir, cuando entre dos números si no cumplen una división exacta, es decir, no son divisibles, ¿ya? ¿Cómo yo expreso la multiplicidad? Pues a través de los residuos. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, ¿no? El 32, ¿ya? Es igual a múltiplo de 3, ¿no? Más 2. ¿Sí? 32 es igual a múltiplo de 3 más 2. ¿Y por qué estoy poniendo eso, no? Yo no puedo decir que 32 es múltiplo de 3, imposible, ¿no? Porque 32 no se puede dividir entre 3. No me da una división exacta, ¿no? Si dividimos 32 entre 3, acá es 1, baja el 2, 0, residuo 2, ¿no? Me da cociente 10, residuo 2, o sea, no me da una división exacta. ¿Ya? Como 32 no es divisible entre 3, ¿ya? ¿Cómo puedo expresar yo simbólicamente la divisibilidad entre dos números cuando no son divisibles? ¿Se puede? Sí. ¿Cómo lo voy a representar? No, igual, ¿no? Escribiría que 32, ¿sí? Igual al múltiplo que quiero expresar, múltiplo de 3, y le tengo que en este caso sumar o restar el residuo. Si estoy haciendo una división por defecto, entonces le sumaré el residuo, ¿no? ¿Sí? Si es una división por defecto, el residuo se suma. Pero si estoy haciendo una división por exceso, el residuo se resta. ¿Ya? El residuo se resta. ¿Sí? Por ejemplo, acá he hecho una división por defecto, ¿no? 10 sería el cociente por defecto y 2 sería el residuo por defecto. Ahora, ¿y cómo se expresaría la multiplicidad de un número por otro que no es divisible a través de una división por exceso? Bueno, si yo hago una división por exceso de 32 entre 3, esto es igual a 11, ¿verdad?
11 por 3, 33. Acá sería 1 el residuo por exceso. Entonces yo diría que 32 es igual a múltiplo de 3 menos 1. Al residuo por exceso se le resta, al residuo por defecto se le suma. ¿Ya? Entonces yo puedo expresar la divisibilidad de un número por otro cuando no es divisible. Y va a depender si la división es por defecto o si lo quiero expresar por defecto o por exceso. Esto es por defecto, ¿no? Y así sería por exceso. ¿Ya? Entonces yo puedo expresar la multiplicidad de un número por otro cuando no es divisible. ¿Ya? Lo puedo expresar simbólicamente. ¿Y para qué me va a servir expresar simbólicamente? Para resolver problemas. ¿Ya? Y para esto voy a tener en cuenta esta propiedad de aquí. ¿Sí? Esta propiedad se va a usar para la solución de problemas. ¿Ya? A ver, ¿cuándo aplica esta propiedad? Esta propiedad va a aplicar, ¿sí? Si yo tengo o si yo quiero saber, ¿sí? Cuánto vale un número, si me dicen que este número, ¿sí? Es múltiplo o divisible de 2 o más números a la vez. ¿Se puede saber? Sí. Si me dice que un número es divisible exacto entre 2 o más números, se puede estimar ese valor. ¿Cómo voy a estimar este valor? A través de esta propiedad, ¿no? Entonces, este valor siempre va a ser igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de los tres. ¿Sí? Si un número es múltiplo o divisible de 2 o más números a la vez, entonces ese número también va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo. Por ejemplo, ¿no? El 15. El 15 es múltiplo de 3 y es múltiplo de 5, ¿verdad? De 2 o más, ¿no? Puede ser de 2, 3, 4, 5. Entonces, como 15 es múltiplo de 3 y de 5, entonces el 15 es múltiplo del producto, del mínimo común múltiplo de los 3, o sea, del mínimo común múltiplo de 3 y 5. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 5? El mínimo común múltiplo de 3 y 5 es 15. Y 15 es múltiplo de 15 también, ¿no? Porque 15 por 1 me da 15. ¿Sí? Entonces aquí estamos comprobando la propiedad. Si un número es múltiplo de 2 o números diferentes al mismo tiempo, también va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de esos números. Siempre se va a cumplir. ¿Ya? Entonces, esta propiedad me va a servir de repente para encontrar este número, si es que yo no lo conozco, ¿no? Por ejemplo, me puede decir, sea un número que es múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 5. ¿Cuál será el valor de n? Si n, no sé, es menor que 40. ¿Sí? Si es menor que 40. Y mayor que 0. Se me tiene que dar de todas maneras una referencia, ¿no? Entonces, como n es múltiplo de 2, 3 y 5, entonces es múltiplo del mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5. Y el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5 es 2 por 3, 6 por 5, 30. Eso quiere decir que n es múltiplo de 30. ¿Y cuáles son los múltiplos de 30? 0, 30, 60, 90, 120 y así hasta el infinito. ¿Cuál será? Por eso tengo estos datos adicionales, que es menor que 40, o sea, quiere decir que no puede ser 60, ni 90, ni todos los demás múltiplos que son infinitos que vengan después. Y es mayor que 0, entonces tampoco puede ser 0. Entonces el único valor que puede ser n es 30. ¿Ya? Entonces esta propiedad sirve para hallar el número. Si tengo como dato que es múltiplo de 2 o más números al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces aquí es cuando son divisibles exactamente, ¿no? O cuando es múltiplo exacto. ¿Ya? Ahora, pero usted también me ha dicho que yo puedo expresar la divisibilidad de un número por otro cuando no es exactamente divisible. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si me dice que yo tengo un número que es, en este caso, no es divisible exactamente con A,
sino que hay un residuo de R, o sea, si yo expreso la multiplicidad de n por A, entonces digo que n es múltiplo de A, más o menos un residuo, va a depender del tipo de división. Más es división por defecto, menos división por exceso. O puedo decir que este número también es múltiplo de otro B, más menos el mismo residuo. Y si tengo como dato que este número es también múltiplo de otro número diferente, pero más o menos el mismo residuo, ¿ya? Entonces si yo tengo como dato que un número no es divisible exactamente de dos o más números a la vez, pero que tengan el mismo residuo, entonces se va a cumplir, ¿sí? Igual que en el caso anterior, que este número va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo de esos tres, ¿no? De A, B, C, y al final le voy a sumar o restar el mismo residuo. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, con el 32 que estábamos viendo, ¿no? Habíamos dicho que 32 es múltiplo de 3 más 2, o sea, no es divisible exactamente de 3. Hay un residuo por defecto de 2 y 32 es igual a múltiplo, en este caso, de... acá es 1 por 3, 27, de múltiplo de 5 más 2. ¿Ya? Entonces miren, ¿no? Entonces como 32 es divisible entre 3 más 2 y 32 es divisible entre 5 más 2, entonces, de acuerdo a la propiedad, se va a cumplir que 32, ¿sí? Que 32 es igual al mínimo común, es igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de 3 y 5, más el mismo residuo. Tienen el mismo residuo, ¿eh? Más 2. Y si sacamos el mínimo común múltiplo de 3 y 5, son números primos entre sí, se multiplica para hallar el mínimo común múltiplo, 3 por 5, 15. Entonces es igual a múltiplo de 15 más 2. Y efectivamente, ¿no? Porque los múltiplos de 15 son 0, 15, 30, 45, 60, etcétera, ¿no? Entonces aquí sí cumple, pues, ¿no? 15 es múltiplo de 30, ¿verdad? Y 30 más 2 me da 32. Entonces cumple. Me va a permitir hallar si es que yo no tengo. Por ejemplo, me pueden decir que sea n un número que sea múltiplo, en este caso, no sé, a ver, que sea múltiplo de 3, que sea múltiplo de 3 más 1, ¿sí? O que puede ser múltiplo de 4 más 1, supongamos, ¿no? Quiero saber el valor de n, entonces voy a ayudarme con la propiedad. De acuerdo a la propiedad me dice que n es múltiplo del mínimo común múltiplo de 3 y 4. Al final, más el mismo residuo. ¿Se cumple? ¿Cuándo va a cumplir esta propiedad? Cuando los residuos son iguales, ¿no? Entonces acá, viene como un múltiplo de 3 y 4 es 12. Quiere decir entonces que n es igual a múltiplo de 12 más 1. Y los múltiplos de 12 pueden ser del 0, 0 más 1, 1. El siguiente múltiplo es 12, ¿no? 12 más 1, 13. El siguiente múltiplo es 24, 24 más 1, 25. El siguiente múltiplo es 36 más 1, 37 y así sucesivamente. Por ahí me pueden decir que n es menor que 37 y mayor que 13, entonces sería en este caso 25. ¿Ya? Entonces estas propiedades me va a permitir poder hallar un número si es que me dan como dato que es divisible exactamente o cuando no es divisible exactamente. Si me dice que son divisibles exactamente y quiero hallar ese número y me dicen que es divisible con dos o más números a la vez, aplico esta propiedad. Ahora, pero si me dice que un número no es divisible de dos o más números a la vez y hay residuo, entonces voy a aplicar esta propiedad. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos para que se entienda mejor lo que hemos acabado de explicar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Miren, en este ejemplo me dicen que A es igual a un número múltiplo de 12 más 9. Se me olvidó. A me dice que es múltiplo de 12 más 9 y B es múltiplo de 12 más 10. Acá me están dando tanto A y B
no conozco el valor numérico, el número, ¿no? Su valor en números, sino está su valor en múltiplos. Me dice que A es igual a un número múltiplo de 12 más residuo 9. ¿Sí? Quiere decir acá que A no es divisible exactamente entre 12, ¿no? Sino que al dividirlo entre 12 me da residuo 9. Y B también no es un número exactamente divisible entre 12, o sea, al dividirlo entre 12 me da un residuo 10. Por eso que dice que B es igual a divisible entre 12 más 10. Y me pide determinar el resultado que se obtiene al dividir el producto de A por B entre 12. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el producto de A por B. O sea, voy a multiplicar este múltiplo de 12 más 9 por este múltiplo de 12 más 10. ¿Ya? Entonces, para poder hacer esta multiplicación, voy a utilizar ¿acá qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar múltiplos, ¿no? Porque este es un múltiplo y este es otro múltiplo, sino que también hay residuo ahí. Pero son múltiplos. Entonces, para multiplicar, voy a tener que aplicar el principio de la multiplicación. El principio de la divisibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice el principio de la multiplicación? Que un número que es múltiplo de un valor lo multiplico por un número cualquiera, el resultado va a ser otro número múltiplo del mismo valor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer esta multiplicación? Aplicando la propiedad distributiva, ¿no? Voy a multiplicar este múltiplo de 12 por este múltiplo de 12. Entonces, aquí lo voy a poner al costadito. Entonces, esto va a ser igual a múltiplo de 12 por múltiplo de 12. ¿Sí? Luego este múltiplo de 12 por el 10, ¿no? Más por más, múltiplo de 12 por 10. Ahora este 9 más 9 por este múltiplo de 12 y más 9 por 10, o sea, más 9 por 10. ¿Ya? Entonces acá tengo que A por B. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo que multiplicar, pero estos no son números, son múltiplos. Entonces voy a tener que multiplicar estos múltiplos, pero no los voy a multiplicar, obviamente, por eso estoy haciendo la diferencia. No son números, son múltiplos. Entonces no los voy a multiplicar como números. Los voy a multiplicar utilizando el principio de la multiplicación. ¿Qué me decía el principio de la multiplicación? Que un número multiplicado por un múltiplo de 12 y le multiplico por otro número múltiplo del mismo valor, me va a dar como resultado otro múltiplo de 12. ¿Sí? No es que es 144, no es que es múltiplo de 24 ni nada. Es múltiplo del mismo número. Más, ahora voy a hacer esta multiplicación. Este 10 por este múltiplo de 12. Aquí también voy a aplicar el principio de la multiplicación. ¿No? Mismo, ¿no? Que un número múltiplo de 12 multiplicado por un número entero cualquiera me da como resultado otro número múltiplo de 12. Más, igual aquí, ¿no? Principio de la multiplicación. Un número múltiplo de 12 multiplicado por 9 me da otro número múltiplo de 12. Y aquí sí, pues, ¿no? Aquí sí puedo sumar como números porque 9 y 10 no son múltiplos, son números. 9 por 10, 90. Sí, ya hice las multiplicaciones, ahora voy a hacer las sumas. Y voy a sumar estos dos múltiplos. Entonces aquí no los voy a sumar como números, porque no son números, son múltiplos. Entonces voy a aplicar el principio de la adición. De la divisibilidad. ¿Qué me dice este principio? Que si yo sumo un número múltiplo de 12 con otro número múltiplo de 12, este es igual a otro número múltiplo de 12. ¿Sí? Más, baja este múltiplo de 12 y baja este número. Sigo reduciendo, ¿no? Este número múltiplo de 12 más este otro número múltiplo de 12 me da como resultado otro múltiplo de 12. Entonces A por B es igual a este múltiplo de 12 más 90. Ahora aquí, recordemos que el residuo nunca puede ser mayor que el divisor. Este es el divisor, ¿no? ¿Sí? El divisor siempre se coloca acá como un múltiplo. Entonces el residuo nunca puede ser mayor que el divisor. Entonces este 90 lo voy a dividir entre 12. Al dividirlo entre 12 sería acá 7 por 2, 84, residuo 6. Entonces quiere decir que 90
Yo no lo voy a escribir 90, sino lo voy a escribir o lo voy a representar en la multiplicidad de 12. ¿Y por qué lo estoy representando en la multiplicidad de 12? Porque acá adelante está la multiplicidad de 12, ¿no? ¿Cómo sería? Digo que 90 es múltiplo de 12 y, como es una división por defecto, más el residuo por defecto. ¿Sí? Entonces aquí voy a sumar este múltiplo de 12 más este múltiplo de 12, otro número múltiplo de 12 más 6. Entonces acá me queda que A por B es igual a múltiplo de 12 más 6. ¿Qué me pedía? Determinar el residuo que se obtiene al dividir A por B entre 12. Y aquí está, ¿no? Múltiplo de 12, si el divisor fue 2. ¿Cuál fue el residuo? 6. El residuo por defecto. Y ya está. ¿Sí? Para eso sirven los principios de la divisibilidad. Hay que estudiarlo, hay que repasarlo hasta aprenderlo bien. ¿Ya? Entonces, sería múltiplo de 12 más 6 y el resultado sería 6, ¿no? Ese es el residuo que se obtiene al dividir A por B entre 2. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Presten atención, ¿ya? Prestemos toda la atención del mundo. A ver, analicemos el siguiente problema, ¿ya? Entonces les había dicho que las propiedades que he mencionado en la teoría nos van a servir para resolver problemas. Problemas de este tipo, ¿no? Nos dice así. En una reunión social hay 120 personas, entre varones y mujeres. Además se sabe que la séptima parte de los varones asiste con terno y la 11ª parte se entiende que de los varones usa lentes. Determina la cantidad de mujeres que hay en dicha reunión. ¿Sí? Entonces, en este tipo de problemas vamos a aplicar estos conocimientos, ¿no? De múltiplos y divisores. Básicamente las propiedades que hemos visto. ¿Ya? Entonces, a ver. Vamos a ver los datos. ¿Cuáles son los datos? Polla, ¿no? Polla, identificamos los datos. ¿Cuáles son los datos? Me dice que en una reunión social hay 120 personas. Entonces tenemos como dato el total de personas, que es 120. De esos 120, un grupo es de varones y otro grupo es de mujeres. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Además se sabe que la séptima parte de los varones asiste con terno y la 11ª parte usa lentes. Quiere decir que de los varones hay una parte, o sea, un grupo que usa lentes, o sea, varones que usan lentes. Y hay otra parte, otro grupito de varones que usan terno. Varones lentes, varones ternos, ¿ya? Pero no me dice cuántos son, ¿no? No me dice cuántos varones usan lentes, no me da la cantidad exacta de cuántos varones usan lentes ni de cuántos varones usan terno. Lo que me dice es que la séptima parte usa terno. ¿La séptima parte de quién? Del total de varones. Quiere decir que los varones que usan ternos es la séptima parte de los varones. O sea, la séptima parte de los varones. Y en el caso de los varones que usan lentes, la 11ª parte usa lentes. O sea que del total de varones, la 11ª parte. O sea, al total de varones, si lo dividimos entre 11, ¿sí? Esa cantidad usa lentes. Y si al total de varones lo divido entre 7, esa cantidad usa ternos. ¿Ya? Pero Miss, yo no sé cuántos son los varones, tampoco sé cuántos son las mujeres. Es más, eso es lo que me está pidiendo allá. ¿Cuántas mujeres hay? Entonces, como yo no tengo esos datos adicionales, porque si yo supiera cuántos son los varones, más fácil, ¿no? Lo trabajo con números enteros o con números naturales. Lo trabajaría como utilizando operaciones con números naturales, haría una división, una suma, una multiplicación, pero acá yo no sé cuántos varones son. El único dato que sé es que son en total, más varones con mujeres son 120, pero no sé cuántos varones hay ni cuántas mujeres hay.
Pero sí sé que a la cantidad de varones hay que dividirlo entre 11 para poder saber cuántos varones usan lentes. Y a la cantidad total de varones lo tengo que dividir entre 7 para saber cuántos usan terno. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de varones, ¿ya?, tiene que ser divisible entre 11. ¿Sí? Si lo voy a dividir entre 11, quiere decir entonces que la cantidad de varones, o sea, B, tiene que ser divisible entre 11. Porque si no es divisible, me va a salir en decimal y no puede ser que haya 3,8 varones que usen lentes, ¿no? La cantidad de personas siempre es un número entero, entonces la división tiene que ser exacta. Es decir, tiene que ser divisible. Entonces de aquí sale este dato, ¿no? Que la cantidad de varones tiene que ser divisible exactamente de 11, o sea, no recibo. Y además también tiene que ser divisible entre 7 al mismo tiempo. De esto yo lo trabajo como múltiplos o como divisibilidad, ¿no? Entonces de aquí sale que la cantidad de varones tiene que ser divisible entre 11 y divisible entre 9. Y cuando yo tengo una cantidad o un dato de un número o de una cantidad que es múltiplo o divisible de 2 o más a la vez, ¿qué me decía la propiedad? Acá está, ¿no? ¿Cuál sería esta propiedad? La primera, ¿no? ¿Sí? Esa propiedad es cuando es divisible exacto. ¿Qué sucede cuando un número es divisible exacto entre 2 o más números? Se cumple que entonces este número es múltiplo del mínimo común múltiplo de esos valores. Entonces, en ese problema vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí por propiedad, entonces, la cantidad de varones es múltiplo del mínimo común múltiplo de 11 y 7. Y si yo saco el mínimo común múltiplo de 11 y 7, 11 es número primo, 7 también. Cuando tengo que sacar el mínimo común múltiplo de dos números primos entre sí, el mínimo común múltiplo viene a ser la multiplicación de esos números. 11 por 7, 77. Quiere decir que la cantidad de varones es múltiplo de 77. ¿Y cuáles son los múltiplos de 77? 0, 77, 154, 231, etcétera, ¿verdad? Así hasta el infinito, ¿ya? Entonces quiere decir que los varones pueden ser 0, pueden ser 77. Todos los múltiplos de 77. Puede ser que sean 0 varones, 77. Ahora, pero 0 varones no puede ser, porque a mí el problema me dice que hay hombres y mujeres. Y porque hay unos que usan lente y otros que usan terno, entonces 0 no puede ser. Ahora, ¿qué otro dato me dicen? Que en total son 120. O sea, varones más mujeres suman 120. Entonces, 154 varones no puede ser, porque como máximo hay 120 personas, ¿no? No puede ser que haya más varones. Entonces, no puede ser. Todos los múltiplos a partir de 154 adelante no cumplen, ¿sí? El único múltiplo que cumple con las condiciones del problema es 77. Quiere decir que la cantidad de varones es 77. Y 77 es divisible entre 11, sí, me da 7, ¿no? Y 77 entre 7 me da 11, en las cantidades enteras. Entonces, si yo ya conozco la cantidad de varones, ya voy a saber cuántas mujeres son, ¿sí? Porque varones más mujeres me da el total. Entonces, para saber cuántas mujeres son, tengo que restar el total menos los varones. Entonces, ¿cuánto es el total? 120. ¿Cuánto sale de los varones? 77. 120 menos 77, 43 mujeres. Y listo. ¿Ven? Entonces, aquí, en ese problema, yo no podía utilizar como conocimiento las operaciones con los números naturales o enteros, porque no sabía ni cuántos varones había ni cuántas mujeres. Entonces, aquí tenía que aplicar como conocimientos múltiplos, divisores y sobre todo la propiedad de la divisibilidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo parecido. ¿Ya? ¿Qué me dice aquí? Miren, presten atención. El número de personas que participan en un concurso de matemáticas es tal que si se agrupan de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 5 en 5, siempre sobra una persona.
¿Cuántos concursantes hay si son más de 105, pero menos de 125? ¿Ya? Entonces, a ver, ya, vamos identificando los datos. ¿Qué me dice? Que hay un total de personas que han participado en un concurso de matemáticas. Si a ese total yo los agrupo, si se agrupa, dice, si se agrupan de 2 en 2, sí quiere decir que si formo grupos de 2, por ejemplo, acá 1, 2, acá hay un grupo. ¿Sí? Vamos formando grupos de 2. No sé, pues, cuántos grupos de 2 serían, pero sé que siempre sobra uno, dice, ¿no? O sea, queda uno sin formar grupo. O si los agrupo de 3 en 3, obviamente van a ser menos grupos que si los agrupara de 2 en 2, pero también va a suceder que queda uno fuera, ¿no? Sin un grupo. Y lo mismo si los agrupan de 5 en 5. Obviamente la cantidad de grupos va a ser mucho menor, perdón, ¿ya? Pero siempre me sobra uno. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros hablamos de agrupar se refiere a dividir, formar grupos, o sea, dividir en grupos. Si yo divido en grupos de 2, es decir, si yo a la cantidad de concursantes, voy a poner acá, número de concursantes, sea X, por ejemplo. Entonces, si yo al número de concursantes, ¿ya?, lo divido en grupos de 2, me sobra 1. Quiere decir que no puedo formar grupos exactos. Quiere decir que el número de concursantes no es múltiplo de 2 exactamente. ¿Cómo expresaría su multiplicidad de 2? Bueno, diría que es igual a un múltiplo de 2 sobre 1, ¿no? Más 1. Lo mismo pasa si yo divido entre 3. Entonces digo que X es igual a múltiplo de 3 y ¿qué pasa? Sobra 1. O lo mismo que si yo lo divido entre 5. Siempre sobra 1. Entonces eso quiere decir que esta cantidad de concursantes es igual a un número múltiplo de 2 más 1. A un múltiplo de 3 más 1 y a un múltiplo de 5 más 1. ¿Qué observo aquí? Que los residuos son iguales, ¿no? Entonces aquí, como tengo este número que es divisible de 2 o más, que no es divisible de 2 o más números, pero que tienen el mismo residuo, entonces aquí vamos a aplicar la propiedad. ¿Qué propiedad? Esta, ¿no? La segunda. ¿Sí? Esta segunda es aplicada cuando un número no es divisible exacto entre 2 o más números, pero tienen el mismo residuo. Entonces es igual, entonces ¿qué me decía esta propiedad? Que n es igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de esos 3, más o menos el mismo residuo. Entonces esto va a aplicar. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner por propiedad. ¿Sí? Entonces, este X es múltiplo del mínimo común múltiplo de estos 3, 2, 3 y 5, más el mismo residuo, ¿no? ¿Por qué pongo más 1? Porque acá dice más 1 más 1. Si dijera menos 2, menos 2, menos 2, le pondría menos 2. Ya, entonces aquí sacamos el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5. También son PESI, son números primos entre sí. El mínimo común múltiplo se halla multiplicando. 2 por 3, 6, por 5, 30. Quiere decir que X es igual a un número múltiplo de 30 más 1. Entonces X puede tomar varios valores porque los múltiplos son infinitos. Por ejemplo, el múltiplo de 30 es 0, ¿no? Sería 0 más 1. O el otro valor que sería, a ver, ¿qué otro múltiplo de 30 después del 0 es 30? 30 más 1. El otro sería, otro múltiplo de 30 sería 60 más 1. El otro sería 90 más 1. 120 más 1. Y así sucesivamente. ¿Cuál de todos ellos será? Acá me decían, ¿no? ¿Cuántos concursantes hay? Si el total es más de 105, pero menos de 125. Más de 105. Entonces, en ese caso, no puede ser esto, tampoco puede ser este, tampoco puede ser este. 120 más 1
Sí, ¿no? Acá 120 más 1 sería 121. Acá 90 más 1 sería 91 y me dice que es mayor que 105, entonces no sería. Sería 121 porque 121 es mayor que 105, menor que 105. Y todos los demás múltiplos que vengan a continuación no van a cumplir esto. El único que cumple es con 121. Entonces quiere decir que el total de personas que participaron en el concurso de matemáticas fueron 120. Y listo. ¿Ya? Entonces, para resolver problemas de este tipo, utilizamos los principios de la divisibilidad y estas propiedades. Muy bien, a continuación entonces ustedes van a resolver los siguientes ejercicios propuestos y aplicar lo comprendido, resuelvan, ya saben, copien en el cuaderno la solución y aquí en el quizzes marquen las respuestas y envíenlas, ¿no? Que después en clase vamos a revisar en el cuaderno y van a salir a la pizarra. Ojo que antes de pasar a la siguiente diapositiva deben de tenerlo listo ya este ejercicio porque en la siguiente solamente les van a dar unos cuantos segundos para que marquen la alternativa correcta. ¿Ya? Muy bien chicos, ustedes pueden.